a mano su Biblia, tengan a mano su Biblia para que me puedan apoyar la misma dinámica que hicimos la vez pasada. Vamos a hacerlo también, ¿ya? Así que hoy día conversen harto, hermano. Participen harto. Hermano, vamos a empezar. Amén. Ya son las 8:04. Ya, y vamos a empezar, vamos a orar. Yo le voy a pedir al hermano Daniel, no sé si está ocupadito ahí, que él pueda dar comienzo a la clase y pueda orar por este tiempo donde vamos a exponer la palabra del Señor. ¿Puede, hermano Daniel Aravena? Amén, amén, pastora. Amén. Amado Señor, amado Padre, venimos en tu presencia, Señor, a esta clase, Señor. Te pedimos, Señor, que los que se van a agregar, Señor, lleguen con disposición en sus corazones, Señor. Que deje todo pensamiento, Señor, que salga todo pensamiento que no pertenece a ti, Padre bueno. Bendice a la pastora, Señor. Dale lengua de discípulo, Señor. Dale lengua, Señor. Padre bendito, a nosotros danos oído de discípulo, Padre bendito. Fija esta clase en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Y bendice, Señor, Padre bendito. Bendice, Señor, a todos los que vamos a estar en esta clase, Señor. A todos nuestros hermanos, Señor, que se agregan, Señor, a este grupo. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por siempre. Amén, amén, amén. 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 Que Dios les bendiga. Bueno, les voy a contar que la segunda parte, o sea, vamos a empezar segunda parte, pero la otra clase también la voy a exponer yo, que es mayordomía, que es la primera y segunda parte, y luego va a estar nuestro pastor Reinaldo, ¿ya? Para que ustedes sepan. Vamos a empezar, quiero que veamos un poquito como una retroalimentación de lo que vimos el lunes pasado, de siervos que sirven, ¿no es cierto? Que alguien me pueda decir qué es siervo. ¿Quién quiere participar? Que hablamos y dijimos, ¿qué es siervo? ¿Se acuerdan? El que está al servicio, pero también en otras traducciones de la Biblia aparece como esclavo también, que el pastor Reinaldo también nos nombró. Sí, sí, como esclavo también está definido siervo. ¿Alguien más quiere dar su comentario aquí? ¿Qué es siervo? ¿Mm? ¿O qué entendemos por servicio? Porque ya siervo es lo que decía el hermano Daniel, ¿cierto? Que es esclavo también, pero siervo también lo compara con administrar, ayudar, ministrar, servir. Pero este, ¿qué entendemos por el servicio, hermanos? A ver, recuerden ahí, ¿qué recuerdan? ¿O recuerdan qué es servicio? ¿Qué es, entendemos por servicio? El servicio es un trabajo, especialmente cuando se hacen para otra persona, ¿cierto? Y la clase pasada, alguien de las hermanas dijo, hizo una pregunta, y sabes que lo que pasa es que vamos a apoyarnos en el Power, la segunda parte que quedamos, y ahí voy a contestar también, porque igual lo estuve como indagando. ¿Ya? Y entonces quedamos en la segunda parte, que es ¿hasta cuándo debemos servir? ¿Quedamos ahí, hermano, o no? ¿Quedamos, cierto, en estos conceptos? ¿Cierto? ¿Cómo debemos servir al Señor? ¿No es cierto? Con todo lo que hagamos, hay que hacerlo para el Señor, con amor, como siervos fieles y prudentes, con obediencia a su palabra.
con humildad, ¿no es cierto? Siendo constante, diligente. Pero ¿hasta cuándo debemos servir? Esta es la segunda parte, así que ahí coloquen su cuaderno, siervos que sirven. Segunda parte, ¿hasta cuándo debemos servir? ¿Hasta cuándo debemos servir nosotros? La palabra de Dios dice que debemos servir al Señor hasta que Cristo venga, ¿cierto? Hasta que Cristo venga debemos servir. El Señor dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando vengan, hallen velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirla. Amén. Entonces, ¿hasta cuándo debemos servir nosotros como hijos de Dios? Hasta que Él venga, ¿cierto? Me recuerda esta alabanza cuando decía, hay una alabanza muy bonita de adoración que dice, cantaré aleluya mientras venga el Rey. ¿Se acuerdan? Danzaré en tu presencia. Todo es así, ¿no es cierto? Servimos al Señor, cantamos mientras Cristo venga, danzamos mientras Cristo venga, todo es un servicio porque todo lo que hacemos es para Él, ¿cierto? Entonces, ¿hasta cuándo debemos nosotros servir? Hasta que Cristo venga, hasta que Cristo venga. Entonces, ser servidores del Señor, ser consciente que hasta que Cristo venga, nosotros seguimos adorando, seguimos cantando, seguimos entregando el servicio a nuestro Señor, ¿cierto? Y nos llama bienaventurados, o sea, nos llama dichoso. Tú y yo somos dichosos, dichosos por servir al Señor. Ayer compartía la palabra del Señor con mis hermanos en la iglesia y hablábamos de una profecía que habla la palabra de Dios de Jeremías. Y Jeremías dice la palabra de Dios que Dios reveló palabra, pero decía que le hablaba al pueblo de Israel, que dos males había cometido el pueblo de Israel. Una que se había apartado del Señor y la otra es que había cavado cisternas por sí solo. Y cuando nosotros hablamos de cisternas, ¿cierto? Hablamos que cavamos con nuestra propia prudencia. ¿Por qué? Porque abandonamos, nos apartamos de Él. Entonces, ¿por qué yo les digo eso? Porque cuando tú te apartas del Señor, tú ya no escuchas la voz del Señor y ya no lo sirves, ya no lo estás sirviendo, sino que estás cavando tu propia cisterna. Estás reteniendo esa agua, pero esa cisterna agrietada, no recibes esa agua del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que Jesús se compara con río de agua viva. No solo hay que estar con el río de agua viva, sino que hay que beber del río de agua viva. Entonces, cuando él habla de eso, esa profecía que habló el profeta Jeremías, decía que ellos cavaron cisternas y cisternas agrietadas, que el agua no lo retenía y que es el Espíritu Santo, que es la palabra. Y cuando ya cavamos cisternas por sí solo, ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo y no estamos sirviéndonos como Él quiere. Por eso que siempre la palabra de Dios dice que nosotros somos carta leída. Siempre tenemos que llevar a nuestra vida, nuestro corazón, ¿no es cierto? Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu a la sujeción del Espíritu Santo para que seamos autoanalizados por Él y lo que está mal sea corregido, podamos ser sensibles a su voz, porque la característica de un siervo de Dios es que está sensible a su voz, reconoce lo que le falta. Si hay orgullo, se ha desechado el orgullo, ¿cierto? Si hay altivez, tiene que ser desechado para que Cristo cada día pueda obrar más y más en nosotros, ¿cierto? ¿Quién me dice amén? A ver, o estoy sola. Amén, Amén. amén. Así Amén, pastora. es ser. Entonces, tenemos que ahí servir al Señor hasta que Él llegue. Siga cantando, siga adorando. Puede ser que hoy hubo alguna situación, pero mientras nosotros tenemos que secar nuestras lágrimas y seguir adelante, tú y yo tenemos que avanzar. La palabra de Dios dice, ¿quién nos apartará del amor del Señor? Hambre, peste, enfermedad, nada, ¿cierto? Porque el amor del Señor es más fuerte.
Y esa es la que hace la convicción de que tú y yo seamos servidores de Él, porque su amor nos afirma. Amén. Entonces, ¿hasta cuándo servimos? Hasta que Él venga. Tú tienes que seguir adorando al Señor. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, pero sea cual sea la situación, la palabra de Dios dice que Él te va a dar la victoria. Él nos da la victoria. Hijo, hija de Dios, Él te va a dar la victoria. Esa es su promesa. Eso es lo que el Señor nos dice y nosotros tenemos que hacerlo rema en nuestro corazón. Por eso a veces nos dice, aunque la higuera no florezca, ¿cierto? A veces no vemos nada y nuestro corazón se aflige, pero el Señor tiene algo para ti. Él no te ha abandonado ni te ha desamparado porque tú y yo y nosotros, todos los que están aquí conectados, los 42 hermanos son hijos e hijas de Dios. Y el Señor es fiel y justo y dice su palabra que Él no es hombre para mentir. O sea, si Él te dice a ti que Él te va a dar la victoria, Él te va a dar la victoria. Aférrate con todo tu corazón, alma y cuerpo, porque su palabra es real. Amén. Después dice, ¿dónde servir? ¿Dónde tenemos que servir nosotros? El verdadero siervo de Dios le sirve donde quiera que vaya y mientras viva, ¿cierto? El servicio en el hogar. Amén. A ver, vamos a pedir aquí a algún hermano, hermana. A ver, Verónica. Ah, la hermana Verónica. Si me puede buscar Hechos, capítulo 10, versículos 2 al 30. Ya, y le voy a pedir a la hermana. A ver, al hermano Felipe. ¿Está el hermano Felipe ahí? Si puede buscar Primera de Corintios, capítulo 10, 31. Dígame a ver, si no, no puede, le digo a otro hermano. No me contesta el hermano Felipe. A ver, el hermano Carlos Bamondes. Amén, nadie me contesta. Misael Vega, ¿está? Amén. Amén. Entonces, ¿me puede buscar usted Primera de Corintios, capítulo 10, 31? Amén. Amén. Y cuando la hermana esté lista con esa porción de la palabra, prenda su micrófono más y lo lee. Pastora me dijo Hechos 10. Hechos capítulo 10, versículo 2 al 30. Amén. 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 Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los
cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Amén, amén. Un poquito largo, pero era necesario. Gracias, hermana Verónica, que Dios te bendiga. Un poquito largo, pero es importante analizar este relato de la palabra del Señor, amén. No sé si ustedes lo han leído, pero qué hermoso es cuando Dios no hace, el mismo Pedro dijo: Dios no hace extensión de personas, ¿cierto? El servicio en el hogar que Cornelio hizo. Cornelio era un oficial del ejército romano, y él creía en Dios, y dice la palabra, y ahí lo leía la hermana Verónica, que decía que él oraba al Señor, él oró, y Dios le habló a través de un ángel, habló su vida. Y también podemos ver que no solo su testimonio, cuando nosotros somos siervos de Dios, ¿cierto? Servimos al Señor no solo en la casa, ¿cierto? En la casa de oración, con los privilegios, no, es más profundo, ¿cierto? Servimos a Dios en nuestro hogar, en nuestra intimidad, o no solo en mi familia, sino este hombre tenía sus siervos, tenía a la gente que trabajaba para él, y tenía un testimonio. Cuando nosotros somos siervos de Dios, no solo nuestra gente, nuestra familia habla de nosotros, sino la gente que nos rodea. Recuerde la palabra de Dios que dice que por los frutos se conoce el árbol. Y cuando nosotros somos siervos dignos, ¿cierto? La palabra dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. El Señor coloca de su gracia, el Señor nos hermosea. Entonces,
el servicio en el hogar, lo que él pudo provocar, hermano. Dice aquí la palabra de Dios que Cornelio daba contribuía, ayudaba a los judíos y todo eso, y dice que llegó al Señor, lo que él hacía, y ahí vemos también, podemos enfocarnos en las ofrendas, los diezmos, porque acuérdense que nosotros lo terrenal, el círculo virtuoso, lo terrenal se transforma en espiritual y llega a lo celestial. Entonces, todo del Señor no quiere un 10% de ti, ¿no es cierto? El Señor no quiere el 50% de ti. El Señor quiere todo de nosotros. Todo, todo, todo. No quiere un poquitito de ti. Todo, todo de ti. Y que tú seas un siervo en todo lugar. Y uno puede ver, y a mí me encanta esto, hermano, porque cómo es el Señor, cómo es el Espíritu Santo. Mientras el ángel hablaba a Cornelio y le decía, oye, envía a tus siervos y anda a buscar a Pedro, no solo a Pedro, sino que también le dice a Simón, porque él conoce todo, ¿cierto? Y después le muestra un sueño a Pedro, lo prepara para lo que iba a pasar, para unas personas gentiles, lo iban a ir a buscar. Y ahí mismo la palabra de Dios dice que en ese tiempo juntarse con gentiles judíos era inmundo, era algo que tú no podías hacer como judío. Y también vemos un poco la religión, ¿cierto? La religiosidad, que al Señor no le gusta cuando nosotros llegamos a ser religiosos, sino tenemos que vivir la palabra, apasionarnos por la palabra y tomar lo que es del Señor. Entonces, Cornelio no solo edificó su propio ser, sino que fue testimonio para su propio hogar y para la gente que lo rodeaba. Por eso tú tienes que ser un siervo. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas, tú tienes que ser un siervo, una sierva del Señor. Y si hay cosas que ha costado, Dios va a seguir. Dice que la palabra es que Él nos capacita, Él nos ayuda, Él nos llevará el Espíritu Santo a toda verdad, ¿cierto? Entonces, luego en Primera de Timoteo 5:8, ahí lo voy a buscar yo, Primera de Timoteo, si quieren lo pueden buscar igual, Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 5:8, 5:8 dice acá, si alguno, esta es una PDT, ¿ya? Versión PDT, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree. No solo mantener, ¿no es cierto? Hay consejos, instrucciones que le daban a Timoteo para la iglesia, no solo económicamente, sino que yo tengo que suplir a mi familia en lo espiritual, en el cuerpo y en el alma, en todo aspecto, en el espíritu, cuerpo y alma, darle y suplir. Y cuando nosotros servimos en el hogar, edificamos y colocamos al Señor en todo lugar, en todo tiempo, en mi familia, en mi trabajo, en todo, el Señor empieza a obrar. El Señor nos transforma en siervos que Él quiere, ¿cierto? No como queremos, porque acuérdense que el Señor no piensa como nosotros. Él tiene un mayor pensamiento. A veces queremos como apaciguar, cambiar al Señor como a nosotros. Y recuerde siempre pedir la voluntad del Señor. Luego, aquí el hermano, el hermano que le pedí, Primera de Corintios 10:31. Prenda su micrófono, hermano. Servicio. Amén. Amén, hermano. Amén. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén, amén. Gracias, hermano Misael. ¿No es cierto? Si puedes comer y todo lo que haces, lo que hagas, hacerlo para la gloria del Señor. ¿No es cierto? En la relación, en las amistades, en mi grupo social, en todo tengo que dar ejemplo de que soy hijo de Dios. A veces tú no vas a tener la necesidad de predicar, porque lo que hablábamos anterior, por los frutos se conoce el árbol. Entonces,
tu fruto va a reflejar lo que eres tu hijo de Dios. Recordemos la palabra de Dios, hermanos, cuando creo que lo comenté, no lo recuerdo, pero cuando Jesús, ¿se acuerdan? Iba a ser crucificado, estaba Pedro, estaba vestido y ya con la ropa que él tenía, ya lo identificaron que era el hijo, o sea, que era discípulo de Jesús. A veces tú no vas a hablar, pero tu forma de actuar, tu carácter, tu semblante, vas a identificar que tú eres hijo de Dios, que tú eres siervo de Dios. Porque el siervo de Dios se identifica, se reconoce, se sabe quién es. Amén. Luego, ¿dónde tienes que servir? ¿No es cierto? Servicio en la obra, en la iglesia, en la casa donde Dios te puso, donde el Señor te puso, ahí tienes que servir al Señor. Y volvemos ahí lo que yo les decía a ustedes, que todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? No solo servir al Señor, amén, tengo un privilegio, pero también tengo que servir al Señor en adoración. También tengo que disponer mi vida para escuchar la palabra de mi pastor. Entonces hay un equilibrio que yo tengo que disponer mi vida. Sí, obviamente un servidor se somete, ¿no es cierto? Un servidor tiene cobertura, un servidor se somete a su pastor o a su pastor, a los pastores, se somete, amén. Pero también hay un espacio donde yo dispongo mis tiempos. Hoy me voy a escribir tal fecha, así lo voy a hacer. Pero la otra semana me voy a dedicar a ir al templo y voy a escuchar la palabra, ¿no es cierto? Todo es un equilibrio, es importante eso, tener un equilibrio en el Señor, es ser equilibrado, amar al Señor con todo tu corazón, sí, totalmente, por eso yo les decía, el Señor es en todo lugar, es en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lugar es el Señor, es Dios. Y mientras demos el lugar que es cristocéntrico, demos el lugar que le corresponde, Dios va a guardar, Dios va a suplir, Dios lo va a hacer, el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que igual darnos el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes ser guardia de seguridad, puedes estar en la iglesia, en la casa de oración, pero no te vas a escribir todo el mes, sino que tienes que adecuar tus tiempos. Ah, ya, voy a estar esta semana, después voy a estar la otra semana escuchando la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo. Entonces yo me adecuo, me adecuo. Dios es un Dios de tiempo, hermano. Dios es un Dios de tiempo. ¿Qué dice la palabra? Es que ni siquiera Jesús sabe cuándo Él va a venir. ¿Quién sabe? Dios. Dios va a dar la instrucción, Dios va a decir, este es el momento, que vayas a buscar a tu novia, ¿cierto? Es un Dios de tiempo. Nuestra vida vive de tiempos, de momentos, momentos Cairo, momentos Cronos, ¿cierto? Hay una hermana ahí que escribió, dice la hermana Carmen, dice, entendido en ese tiempo que no solo servimos a Dios en lo que usted dijo, sino al servir al cercano. Quien quiera que sea, pastora. Y hermana Carmen, a ver si me lo puede explicar. Si puede prender su micrófono. Dios me bendiga. Ay, hermana Carmen, ahí estoy, lo escucho. Lo que pasa es que no estoy participando así con el micrófono porque estoy en la calle que me prestaron la Ay, señal. ya, pero la Entonces a escucho. veces se embulla o gritan. Bueno, no, que he entendido que aparte de todo lo que usted dijo, que sí, ciertamente es así, que nosotros mostramos mucho esto de los frutos y del servicio al Señor cuando servimos a las personas que tenemos cercanas. Cuando digo quien quiera que sea, bueno, sea el esposo, sea un vecino, sea una persona que es creyente o no, porque mismo Dios, ¿verdad? Dice la palabra que hace salir el sol, tanto a buenos como a malos, ¿ves? Amén. Entonces, he entendido en este tiempo que el servicio va más allá de las paredes de nuestro hogar y de la iglesia, ¿ves? O de lo que Dios nos pide en la intimidad cuando oramos en lo personal, sino también en cómo Dios trataría a aquella otra persona, ¿ves? Amén. Entonces que a veces nos aislamos y creemos que es procedimental,
O sea, voy al culto, voy a los estudios bíblicos, me limito en las cuatro paredes a tratar bien a mi familia, pero entonces falta como esa integración, pues, ¿ves? Ese roce donde Dios, como usted lo dijo con el primer ejemplo, no hace acepción de persona. En ningún momento hace excepción de persona el Señor. Eso es lo que quería compartir, pastor. Amén, hermana Carmen, Dios te bendiga. Totalmente de acuerdo con la hermana Carmen y espero que todos estén claros porque a veces decimos, yo voy a servir al Señor y yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿cierto? Pero yo lo asimilo solo con servir en la casa de oración, en la iglesia y el servicio y el servidor, ¿no es cierto? Nosotros somos servidores, va más profundo de eso, va más allá de eso. Obviamente es bueno hacerlo, sí, tienes que hacerlo. En el Salmo dice, mirad cuán bueno es habitar juntos en armonía, ¿cierto? Mirad, capaz que el contexto teológico no sea específicamente eso, pero mirad cuán bueno es habitar juntos nosotros como hermanos en armonía, es porque la coinonía, la episinagogia, ¿cierto? Dios lo permite. Es bueno que tú y yo vayamos a la iglesia y que nos sometamos y que estemos bajo cobertura, porque cuando nosotros obedecemos, reconocemos la autoridad, reconocemos a nuestro padre, nuestra madre espiritual, reconocemos a nuestros líderes, reconocemos a nuestros diáconos, a nuestros ancianos. Amén. Entonces, servir al Señor es parte también en la casa de oración, claro que sí, pero también es en mi intimidad, también es en mi trabajo, en mi hogar, en mi círculo social, con las amistades, en todo tiempo, ¿cierto? En todo tiempo. Y quiero algo que me recordé en la definición de servidor, decía que ser servidor es administrar. Administrar. ¿Y qué tienes que administrar? Tu tiempo. Yo administro mis tiempos. Porque a veces por cultura, hermano, somos como, ay, amar al Señor, ¿cierto? Es que yo esté en todos los servicios, que esté en todos los privilegios y ahí voy a estar. Pero yo tengo cosas, yo tengo gente, yo tengo mi familia, yo igual necesito ir a la iglesia, necesito darme el tiempo, reorganizar. Obviamente, si tu pastor te dice, hermano, hermana, necesito que me pueda, amén, amén, porque ser servidor significa igual ser obediente, obedecer a nuestros líderes, a las personas que están por delante, amén. Administrar. Y quiero igual compartir con ustedes la palabra de Dios en Primera de Corintios 7:25. Usted después lo lea, yo lo voy a parafrasear, pero le quiero decir que aquí el apóstol Pablo hablaba, aconsejaba, y él decía, incluso él dice, mejor ser soltero, dice, y porque te vas a evitar como problemas, pero él dice que no es malo que te cases, ¿cierto? Él dice, no es malo que te cases, pero él aconseja, él dice, él da instrucciones, que incluso ahí dice, el que está solo sirve mejor, en su opinión, al Señor, pero el que está casado, tiene esposo, tiene esposa, no solo se dedica en el Señor, sino tiene que rendir a su esposo, a su esposa, a su familia, ¿cierto? Es así. Entonces, si el apóstol Pablo era un hombre, ¿cierto? Lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del Señor, y se permitió que en la palabra de Dios esté Él, ¿no es cierto? Esté los consejos de Él, es porque es así. Y porque le vuelvo a decir que Dios es un Dios de tiempo y que nosotros al reorganizarnos al Señor, Él nos transformamos en servidores, pero también tenemos que saber administrar. No sé si alguien tiene duda, ¿quiere hacer alguna pregunta, hermano? Nadie, todo claro.
Preceptos para un servicio agradable a Dios. Instrucciones que el maestro nos dejó. Todos deberíamos tener el deseo de rendir un servicio agradable a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todos, dice, ¿no es cierto? Todos debemos tener el deseo de rendir un servicio agradable a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo son las instrucciones que Él nos deja para que nuestro servicio sea agradable para Él? Número 1, reconocerlo en todos nuestros caminos. Reconocerlo en algunos caminos o en todos. En todos los caminos, reconocerlo. Y hermano, yo digo, yo pienso, mire, usted puede decir, ay, esto es básico, esto es simple. Usted puede decir, esto no es tan profundo. Pero, No. ¿sabes qué, hermano? Yo creo que les comenté la clase pasada, pero por causa de esto, por no tener una madurez en los servicios, en los privilegios, o etcétera, ¿no es cierto? Porque el servicio va más allá de los privilegios, pero enfoquémonos en los privilegios. Cuando no hay una madurez, yo me puedo molestar, yo me puedo enojar. Hay hermanos que no se someten, no escuchan, y hemos dado palabra de Dios sobre el tema de la obediencia. Dios dice, la obediencia hay ganancia. Se van de la iglesia o pueden pasar muchos meses retenidos en su casa porque mi hermano me miró mal, porque yo estaba encargado de, no sé, de los pasillos y le dije, hermano, por favor, siéntate en otro lado, o con buenas palabras, y el hermano me miró mal y yo me sentí mal y me quedé en mi casa. ¿Me entiendes? Entonces, esto, hermano, son cualidades de la iglesia, son cualidades de tú y yo, que a veces aquí se pule el carácter. Y aunque sea a veces simple para nosotros y algo como que, ay, esto no es tan profundo, tan escatológico, no sé, pero esto hace flaquear al pueblo de Dios, hace que su vestidura, hermano, perdón por mi forma didáctica, pero tenga las manchitas, tenga las arrugas, porque se transforma en raíces de amargura cuando yo no acepto algo, cuando alguien me hizo esto, porque el carácter es probado en la congregación, es probado en nuestro entorno familiar, es probado, como leíamos ahí en la palabra, ¿no es cierto?, donde yo sirvo, en mi círculo social, en la iglesia, en mi hogar, es probado mi carácter. Entonces, esto puede ser muy simple, pero hermano, esto es lo que más a veces hace retener a un hombre y una mujer. Y puedes pasar mucho tiempo retenido en tu casa y Dios no quiere eso. A veces decimos, oh, pero tenemos servicio online, yo me edifico ahí. Pero Dios dice que nos congreguemos porque nuestro corazón se tiende a enfriar. Mirad cuán bueno es habitar juntos en armonía. Cuando usted se vaya con el Señor, ¿cierto? Va a sonar el son de la trompeta y usted se va con el Señor. ¿Qué va a haber arriba? Una piscinagoga, una reunión, donde tú vas a ver a tu hermano, donde yo voy a ver a mi hermana. Y si no hay perdón, y si no hemos perdonado, y si no hemos cortado de raíz lo que se tiene que cortar, acuérdense que Jesús vino a cambiar la ley, ¿no es cierto? Como decía, ojo por ojo, diente por diente era la ley, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús, ¿qué dijo? Si el que te hace daño, yo le voy a parafrasear, hermano, que te hace daño, dale la otra mejilla. A veces tú y yo vamos a tener que pedir perdón, pese a que nadie, que nosotros fuimos los ofendidos. Pero ten presente, hermano y hermana, que el Señor te va a poner por alto. Y tú vas a decir, pero yo no quiero ser reconocido, pero el Señor es un Dios que reconoce. Que el que busca en secreto, reconoce. Él es un Dios que reconoce a sus hijos y a sus hijas. Entonces el Señor te da la victoria cuando tú te humillas, cuando tú reconoces y dices, si realmente mi orgullo fue superior a otras cosas y no me gustó, y yo lo dije nomás, porque a veces somos así.
No me gustó algo, yo lo dije, lo solté porque yo soy así. Pero el Señor nos dice, da la otra mejilla, ve, anda y pide perdón. Busca la paz con todo, no con alguno. Hay que buscar la paz con todos. Entonces, esto puede ser algo muy simple para algunos o para otros no, pero es algo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, a veces cuesta y cuesta mucho. Y ser servidor, hermano, no es solo el privilegio, sino a lo que hablábamos, ¿cierto? Es más profundo que eso, como hablaba la hermana, es mucho más profundo. Ser servidor es cuando tú extiendes y estás adorando al Señor. Ser servidor es cuando tú estás cocinando y le vas a servir a tu hijito que se alejó del Señor, pero tú le sirves un plato de lentejas, no sé, un plato de porotos, no lo sé, pero le das con amor. Y cuando tú le das con amor y él se alejó de Dios, pero dice, "Oh, yo siento paz cuando estoy en mi casa". ¿Por qué? Porque estás sirviendo al Señor. Por eso hablábamos, hermano, de cuando el pueblo de Israel se alejó del Señor, lo que hizo primero es abandonarlo, es apartarlo. Y luego cavó cisterna a sí mismo con agrietadas que no retienen agua. Y eso quiere decir cuando andamos en nuestra propia prudencia, ya no nos transformamos, ya no somos servidores. Y es importante ser servidores, tener, como dice el Señor, ser manso y humilde. ¿Como quién? ¿Como yo? No, como el Señor. Tenemos que aprender. Y esto es lo que más cuesta a la iglesia, a los hijos y a las hijas del Señor. Someternos a su palabra, someternos a nuestros líderes, someternos a lo que Él quiere. Número 2 dice, ¿cómo tenemos que, cómo quieres que sea agradable ese servicio? Dice reconocerlo en todo tu camino, ¿cierto? Ahí va a ser agradable. Cuando dice acá, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así alumbre la luz delante de los hombres. La luz no se puede esconder. La luz resplandece. ¿Y dónde va a resplandecer? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En una clase pasada hablábamos de eso, de que el que es hijo de Dios, el que es discípulo del Señor, florece innatamente las obras del Señor. La hermana Cristina Candia quiere comentar. Levantó su manita, hermana, ¿puede prender su micrófono? Cristian, hermano, Cristian Candia, perdón. ¿Quiere levantar la manito? Hermano Cristian. Ahí se escucha, se escucha. Y ahora sí, Amén. amén. Ya, lo que pasa es que venía en el metro porque venía del trabajo, así que no le podía hablar al tiro. Oiga, quería hacer bueno, varias preguntas a la vez, porque el tema de que hablaba usted de la visión que tuvo Pedro del pergamino, de que se le presentó, si fuera posible que me diera un poco más un detalle. Tengo más o menos tengo un poco la claridad del tema, de lo que puede significar, pero me gustaría que usted lo diera más de acuerdo a la palabra. ¿Qué significado tiene esa visión de lo que es la comida? Y la otra pregunta que quiero hacerle es respecto al, a cuál es el equilibrio perfecto para lo que es servir al Señor, digamos, porque hay veces que uno siente la necesidad de hambre espiritual, de saciarse más de la palabra, de estar más en comunión, de servir más, hacer más cosas por el Señor, y a veces queda corto, uno siente que lo que hace es poco, ¿ya? Pero también tiene esa contraparte que es la familia, la esposa, entonces, ¿cómo podemos llegar a ese equilibrio? ¿Entiendes? Eh, Llegar a esa etapa. Y cuando se nos presenta también el problema que a veces, muchas veces,
la esposa o el esposo a veces no comparten totalmente la visión, la visión de participar en la iglesia, tanto como uno lo puede hacer, ¿me entiendes? ¿Qué pasa ahí? Qué, qué, ¿Cuál es el perfecto equilibrio que podemos tener ante esa situación? Eso. Amén, Dios te bendiga, hermano Cristian. Voy por parte porque no, para ver si tú me dices si está bien. Tú preguntaste primero el tema de Cornelio, ¿cierto? Que hablabas del sueño, o sea, del ángel, ¿no es cierto?, que se presentó a Cornelio. Acá sale la palabra de Dios que el ángel se presentó a Cornelio y luego Pedro tuvo un sueño y Pedro tuvo la visión perdón, la visión de que había a ver, busquémoslo aquí en Hechos capítulo 10, 9. Dice acá, a ver, Señor, que le dice, sí, Pedro vio, ya, Hechos capítulo 10, 11, dice, Pedro vio que el cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande sostenida de las 4 puntas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Entonces una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, yo no haría eso, Señor. Nunca he comido nada prohibido o impuro. Pero la voz volvió a decirle, no llames prohibido a lo que Dios ha purificado. Esto fue una visión que Pedro vio y él demuestra que, que le estaba avisando de que alguien iba a llegar donde él. Dios le estaba diciendo que se prepare porque el pacto, el nuevo pacto, no solo era para él, para los judíos, porque acuérdense que ellos pensaban que eran para ellos nomás, sino que eran para los gentiles también. Y Dios lo afrentó, y Dios lo pulió, Dios le mostró, le dijo, capaz que lo comparó con alimento, ¿no es cierto? Ve, mata y come. Pero lo que se refería era eso, era de que él va a tener que juntarse, va a tener que hacer con el niño, también lo podemos asimilar con alimento, pero en esa parte Dios le estaba avisando que iban a llegar, iba a llegar alguien gentiles, y él tenía que compartir con ellos, él tenía que compartir lo que Dios le había entregado a todos, porque la palabra de Dios era para todos, el Señor vino para todos. No sé si te Sí, contesté bien esa parte, sí, pastora, está bien. ¿sí? Y luego me preguntaste del tema del equilibrio de servir, ¿cierto? Amén. Sí, porque la palabra de Dios dice, lo leímos, hermano, en 1 Corintios 7:25, ¿no es cierto? Habla, el apóstol Pablo habla de los consejos del soltero, la soltera, pero más arribita, busquémoslo, hermano, si quiere me puede ayudar, 1 Corintios 7, Primera de Corintios, 7, 7, 20. A ver, es 20. 25. Solteros, dice acá, vivir como Dios llama, cada uno puede vivir de acuerdo a lo que... Sí, 1 Corintios capítulo 7, 17, él habla de la edificación no, perdón, 1 Corintios 7:1 habla de los principios para el matrimonio. 1 Corintios 7:1. Y yo le voy a parafrasear, usted después lo puede leer, hermano, y buscarlo. Y después en la otra clase usted me puede consultar y lo comentamos. Él dice que si tú eres un hombre o una mujer que buscas al Señor y la pareja, tu esposo, tu esposa no sirva al Señor, tú edificas a tu esposo. Incluso dice ahí, no te separes. Él dice ahí, él aconseja, no te separes, pues tiende a edificar. Tú edificas a tu esposo o a tu esposa.
¿Y cómo mantener el equilibrio? El equilibrio mismo, el mismo Espíritu Santo te llevará a la verdad, te enseñará. Obviamente, como decías tú, hermano Cristian, a veces uno se siente, hoy qué poco que le di, qué poco tiempo le di, pero el Señor no solo ve el tema del privilegio en la casa de oración, sino que ve tu tiempo en tu intimidad. Acuérdense que Jeremías dijo, orad sin cesar, ¿se acuerdan? Decía, orad sin cesar, pero oramos en nuestro corazón, oramos en lo interno, estamos, Espíritu Santo, guíame, le hablamos en nuestra alma, en nuestro corazón, en lo interno, le hablamos en nuestra intimidad. El Señor ve nuestro servicio, no es solo hacer algo por Él, sino disponer. Acuérdense que nosotros cuando vamos a la iglesia somos una ofrenda viva. Y cuando nosotros vamos a la iglesia, olemos a carne, porque estamos en los atrios y quemamos esta carne. Acuérdense que David decía, bendice alma mía Jehová. ¿Por qué? Su alma no quería adorar y lleva su vida. Nosotros llevamos nuestra vida a los atrios, a ser quemados en todo aspecto, no solo en la casa de oración, sino también cuando oramos, cuando usted ayuna, ¿no es cierto? En Isaías dice la palabra de Dios cómo es el ayuno. Quebrantar todo yugo de esclavitud, nuestro yugo, no el ayuno para que el otro, no sé, para que el otro, obviamente tú puedes hacer un ayuno para que él se acerque al Señor, ella se acerque al Señor, pero el ayuno de Isaías habla de que es el ayuno que nosotros tenemos que llevar nuestra vida a Cristo, quebrantar todo yugo de esclavitud, salir de esa opresión constante, porque todos los días el Señor nos está renovando nuestra mente. Amén. No sé si te expliqué bien, hermano Cristian. Amén. O sea, quiere decir más que nada, por ejemplo, si yo le pongo en concreto, si yo tengo a mi señora que está enferma y justo cayó un día domingo y yo siento unos deseos tremendos de ir a la iglesia, tremendo de ir a la iglesia, pero tengo a mi señora enferma o quiere, no sé, o ella me dice, ¿sabes qué? Necesito que este domingo me te dediques a pintar la casa o me ayudes en esto otro. ¿Qué pasa ahí? No sé, ¿me entiendes? ¿Cuál es el... Sí, por eso que allí habla, o sea, es que Dios conoce tu corazón, el Espíritu Santo sabe quién eres tú. Y el mismo apóstol Pablo, él le aconsejaba en 1 Corintios 7:25, y lo puedes leer, que él aconsejaba, ¿cierto? Bueno, los que se quieran casar, cásense, amén, amén. Pero a veces van a pasar situaciones y Dios conoce tu vida, Él nos llevará a toda verdad. Y si tu esposa está enferma, Él sabe, él no va a venir con un dedo juzgador y te va a decir, oye, faltaste en el culto. O a veces puede ser el hombre, pero el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la verdad y Él va a conocer tu vida. Mire, en mi juventud, cuando era muy, muy joven, yo recuerdo me enfermé, me diagnosticaron una enfermedad crónica y mis pastores en ese tiempo no me entendían. Yo había sido mamá recién de mi tercer bebé y ya no tengo más bebé, hermano, así que con eso estoy bien. Yo avisé, yo dije, yo hacía el privilegio de estar tocando, cantando en el coro y todo, y yo avisé y dije que estoy enferma y todo, pero como que no me creyeron. No me creyeron y me miraron súper mal. Cuando llegué, yo estaba muy, muy enferma, hermano. Y, y el Señor conoce, el Señor sabe, hermano, Él conoce nuestra vida. Por eso es que no podemos tendernos a tan estructurado, porque el Señor sabe la verdad. Ahora, obviamente, si tú puedes ir a la iglesia y estás mintiendo, obviamente el Señor no le va a agradar. O tu otro cónyuge no dice, hoy tienes que pintar acá porque hay que hacer esto tal día, porque solo los fines de semana tenemos libre, tienes que reorganizarte, pero el Señor no va a venir a enjuiciarte, no va a venir a pisotearte porque Él conoce tu corazón. Por eso que hablamos del equilibrio, por eso hablamos de los tiempos. El Señor dice, todo tiene su tiempo, tiempo Amén. para reír, tiempo para llorar, y el Espíritu Santo sabe quién eres tú, Él sabe quién soy yo. Entonces,
a veces vamos a ser sobrejuzgados, pero si Dios sabe quién eres tú y tú no estás mintiendo, entonces no tienes que avergonzarte de nada ni estar triste porque las cosas no pasaron como tú querías. Dios sabe el anhelo de tu corazón en servirle, en adorarle, en ir todos los días, no sé, todos los domingos a los 3 servicios, pero si no se puede y tú tienes cosas que rendir, porque como el mismo apóstol Pablo habla de que el que es casado tiene que rendir a su esposa, el que es está casado tiene que, no solo su esposa, sino su familia, él sabe, por eso entrega estos consejos, si no, no estaría. Si no diría, tienes que servir y todos los días en la iglesia, él lo especificaría. Obviamente dice el Señor que tenemos que estar en sus atrios, que tenemos que estar en la iglesia, él nos dice. Pero si pasan situaciones, el Espíritu Santo, él conoce tu vida. Amén, hermano Cristian. Amén, gracias. ¿Sí? Amén. Ah, Amén. a ver, Dios te bendiga, hermano Cristian. ¿Alguien más iba a levantar la mano? Vi a otra persona que estaba levantando la mano, pero la bajó. Amén. Alguien comentó igual en el chat. Dice Catalina Curinado, primero Dios, luego la familia y después la iglesia. O sea, cada persona tiene, hay hermanos que tienen ese rango, yo por lo menos no lo tengo, porque para mí Dios es en todo, en mi familia, en mi trabajo, en mis relaciones personales, ¿cierto? Pero si hay gente que lo tiene así y Dios está llevado a eso, porque el Espíritu Santo trabaja de diferentes maneras, si Él te lleva a hacer así, bueno, amén, hermana Catalina, pero hay veces que si a ti te pasa algo, nosotros tenemos que escuchar al otro. Dios nos habla de la empatía, nos habla de tender oído a otras personas. Y si tú no puedes servir o no puedes tener el privilegio, el hermano o la hermana te tiene que entender, porque si tu hijo te enfermó y todo eso, esas cosas pasan. Nosotros vivimos en contextos que nos suceden cosas, pero el Señor sabe, Él conoce nuestro corazón. Hermana Catalina, obviamente siempre Dios es primero en todo, en todas nuestras familias, pero si pasan situaciones, a veces vamos a tener que doblegar, decir, en este tiempo no puedo, pero voy a ir el otro día. Es así, no sé, yo lo veo de esa manera. Obviamente yo soy pastora y yo tengo que ir estando enferma, no estando enferma, yo voy a la iglesia igual, ¿me entiendes? Pero a veces nos transformamos, por ejemplo, si un hermano no llega, yo no puedo hacerle la cruz al hermano, sino que ayudarlo. Dice la palabra de Dios que es el que es más débil, tú tienes que ayudarlo y levantarlo. Es así. Mm. Es que Dice primero, yo pienso, pastora, que, a ver, resumiendo un poco lo que usted dice, creo que la familia también es iglesia. La familia igual es amén, iglesia. Entonces, es lo que trato de interpretar lo que usted dice, porque igual en la familia también está Dios, también está amén. también podemos edificar. Sí, sí, por eso que ahí decía dónde servir, servimos igual en nuestro hogar, y eso es la familia, la casa, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, hermano Cristian. Primero soy pastor de mi familia, claro. Yesabé y Carlos dice, es dar testimonio y más cuando la pareja no está en Cristo aún. ¿Cómo hablar de amor si no demostramos la empatía sobre ellos? Sí, amén. Amén, totalmente de acuerdo, mis hermanos. ¿Alguien levantó la mano? Hable, hermana Carmen. Prenda su micrófono. Pastora, para contextualizar lo que, a ver si comprendo. Lo veo así como una experiencia que tuve. Cuando yo empecé a buscar del Señor, empecé a buscar porque un familiar, un hermano, diagnosticado con una enfermedad grave. Y como decían que no tenía cura, esa enfermedad no tenía cura posible, yo empecé a acercarme a buscar del Señor, según yendo a iglesias, pues porque era la manera en que yo razonaba que me podía acercar a Dios, ¿no?
Y cuando entro a una iglesia, la primera iglesia que entro, la predicación era acerca del chisme, de la murmuración, de la crítica. Y yo dije dentro de mí, ¿verdad? Ah, he perdido mi tiempo. ¿Qué voy a hacer yo aquí metida, no? Y me fui. Duré mucho tiempo sin ir a una iglesia cristiana. Después del tiempo, por la misma situación, volví a buscar del Señor, supuestamente, ¿verdad? De esa manera, que tenía que ir a la iglesia. Y bueno, hasta que llegó el momento en que seguí constante concurriendo. Y hoy en día, pastora, entiendo lo que usted quiere transmitir. Entiendo que para servir al Señor, los obstáculos más grandes que tenemos en la iglesia es derribar nuestra carnalidad. Entiendo por lo que usted quiere explicar, que lo más difícil puede ser que por un simple detalle nos enojemos y eso nos robe la paz, el gozo de servir al Señor. Entiendo que de repente cualquier circunstancia dentro de la congregación nos puede hacer sentirnos heridos cuando simplemente es una tergiversación de la situación. Entonces entiendo que usted quiere hacer hincapié, me corrige si no es así, por favor, de que aunque nos parezca trivial, es algo con mucha profundidad, porque para servir a Dios, para ser siervos del Señor, lo primero, o creo yo, hoy en día, una de las cosas que más anhelo es eso, servir al Señor a la manera en que, como usted bien lo dijo, a cada quien está convocando el Señor. Entonces, me he encontrado con ciertos detalles en mi vida que, y también lo puedo ver de repente en otros hermanos, los bendigo, oro por ellos, pero que a la verdad, en un momento de molestia, incomodidad, tristeza, dolor, cualquier sentimiento negativo, te hace menguar o te hace estancarte o te hace retroceder en el peor de los casos, cualquiera de estas cosas, ¿ves? Entonces, eso es lo que yo creo que usted nos está tratando de enseñar hoy. Y hoy me llevo una enseñanza muy grande, según aspecto. Había leído mucho, mucho no, bueno, he leído el libro de los Hechos y de verdad, hoy por primera vez entiendo de su boca lo que dio el Señor al apóstol Pedro, cuando le dio la visión, ¿verdad? Amén. Yo creo que estaba usando ese pasaje bíblico nada más con la enfermedad del verticulismo, como dice el pastor Reinaldo, que era referente a lo que se come nada más en lo físico. Pero luego de que usted lo está haciendo ver, le doy gracias al Señor por todo aquello donde el Señor estaba incluyendo en el plan de salvación a nosotros los gentiles. Y bueno, doy gracias por esa enseñanza. Gracias. Amén. Dios te bendiga, hermana Carmen. Sí, sí, es eso. Un 7. Sí, es eso, porque hermano, realmente esto es triste, pero a ver, esto es lo que a veces más se ve en la congregación. Yo puedo saber la Biblia, como decimos un dicho, no sé si los que son extranjeros lo han escuchado, pero decía, el enemigo, ¿cierto? Se sabe en la Biblia tapa a tapa, ¿cierto? Pero yo puedo saber toda la palabra de Dios. Pero si yo no tengo esto, hermano, si yo no someto mi vida, y hermanos, todos nosotros tenemos cosas que nos faltan. No hay nadie que diga es el súper siervo de Dios, porque todos los días la palabra de Dios dice que somos como la aurora que va en crecimiento. Y todos los días estamos en proceso, pero el Señor ha dispuesto este tiempo, ¿cierto? Donde la palabra de Dios es expuesta y donde Él quiere que tú y yo seamos dignos, seamos siervos que demos la talla. No solo, como decía el hermano Cristian, no solo en la casa de oración, no solo en mi privilegio, ¿no es cierto? Sino que también en mi familia, porque a veces mi esposo o mi esposa no está, me acompaña en la obra, pero yo con mi carácter, yo con mi forma, yo demuestro que soy un hijo y una hija de Dios y que soy siervo y que soy sierva del Señor. Amén. Por eso hablábamos la otra vez
de la estatura del cristiano. Empezamos como creyente, oyente, luego creyente, luego discípulo, luego siervo, luego amigos de la novia, amigos, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Amén. No sé si hay alguna pregunta más, nada más. Bueno, Cristo habla demostrando Sí, amén. Ya, seguimos. Entonces, ¿cómo tenemos que ser agradable para Dios nosotros, nuestro servicio? ¿Cómo va a ser agradable? También, número 3, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está la porción de la palabra. Número 4, escudriñar las escrituras. Escudriñarlo, hermano, porque el Hijo de Dios tiene que tener palabra. No le puede usted decir todo amén. Hay hermanos que dicen todo amén y no les podemos decir todo amén. Tenemos que saber la palabra del Señor, qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios. Y si hay cosas que no sabemos o hay cosas que todavía el Señor no nos ha revelado, el Señor nos va a capacitar, Él nos va a ayudar. Amén. Porque hay hermanos que no entienden la palabra. Hay gente que no entiende, pero es un proceso. El Espíritu Santo te va a revelar. Pero sigue avanzando, no te desanimes. Sigue escudriñando la palabra del Señor. Número 5, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Como dicen otras versiones, retén lo bueno y lo malo, deséchalo. Pon tu mirada al Señor. Amén. Y ser siervo va mucho de eso. A veces vamos a tener que desechar lo malo, lo que me hizo tal persona, lo malo que, ay, el pastor se equivocó acá, la pastora se equivocó acá. ¿Me entiendes? A veces vamos a tener que retener lo bueno y lo malo sellar, porque a veces el carácter nos lleva a otras cosas. Por eso someternos al Señor, para que Él nos lleve a lo que Él quiere para nosotros. ¿En qué estábamos? Acuérdense, ¿cuál es el servicio agradable para Dios? Retener lo bueno, lo malo, desecharlo, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Número 6, constantes en la oración, ¿no es cierto? Una acción terrenal, pero que se transforma en espiritual para llegar a lo celestial. Número 7, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A veces vamos a tener que, en esta persona que nos hizo algo, vamos a tener que darle la otra mejilla, haciéndole el bien, bendiciéndolo. Por eso que, hermano, tenemos que ser nuestra alma pulida en el Señor, para que Él nos limpie, para que Él nos diga qué es lo que está faltando. Y aún si es necesario, hermano, pedir perdón, hay que hacerlo. El Espíritu Santo me lleva mucho a eso. Yo y tú tenemos que ser siervos y siervas, en mostrarle a Él en todo momento de que lo amamos. Incluso acuérdense la palabra de Dios, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo, ¿no es cierto? Él dice, pero el producto de que tú amas al Señor, que yo amo al Señor, es que luego, en el segundo mandamiento, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El fruto de que tú amas al Señor es que porque tú vas a amar a tu prójimo. Es porque si a Él le cuesta, tú le vas a ayudar y le vas a extender la mano. Porque tú eres siervo y sierva del Señor. No le vas a dar la espalda ni le vas a decir, sal de aquí, pecador. Sino que lo vas a ayudar. Porque amas al Señor. Y Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero pastora, Él me hizo esto. Muchas veces hemos tenido que, yo estoy seguro que no soy la única, que dar la otra mejilla y decir, te perdono, me perdonas, ¿cierto? Tenemos que hacerlo porque una de las cosas que más cuesta en la iglesia son las relaciones interpersonales entre hermanos y hermanas.
Y tenemos que derribar todo eso, porque si somos siervos y siervas, tenemos que agradarlo a Él. Tenemos que agradarle a Él. Imagínense el que hablábamos, ¿no es cierto? De la palabra de Dios, Cornelio era un oficial. Y él no dijo, yo no me voy a ir allá donde este judío. No, él se sometió a lo que el Señor quería. Y a veces nos cuesta someternos a lo que el Espíritu Santo nos dice. Por eso estas carnes tienen que morir. Esto tiene que morir. Que viva Cristo y muera nuestro yo. Hermano Daniel, hable, hermano Daniel. Prenda su micrófono, lo escucho. Ahora, este fin de semana fue el cumpleaños de mi madre y viajamos todos, nos reunimos toda la familia, qué sé yo, allá en el sur. Y mi familia es toda católica. Eh, entonces estábamos hablando de un caso, qué sé yo, y de un caso de una niña que tiene como una esquizofrenia. Es una prima de una sobrina mía, Amén. ¿ya? Y esta chica tiene una esquizofrenia, entonces yo le dije, yo dije, ¿y ustedes no han visto otra alternativa de, en vez de doctores, qué sé yo, ver un pastor, qué sé yo, que la ministra a esta chica, qué sé yo, o que le imponga manos, qué sé yo, y que saque, porque yo empecé diciendo, siempre hay bien y mal, hay potestades buenas y potestades malas, le dije yo, pero me miran al tiro, me miran todos raros así, y dicen, ya va a hablar este. Entonces, y a mí, y yo le hubiera dicho, qué sé yo, o sea, dentro de mí siempre pienso, qué sé yo, que estas chicas así que son, quizás en la adolescencia abrieron, quizás que vieron, qué sé yo, y toda la cuestión, o invocaron algo, qué sé yo, y se les metieron los demonios, porque tiene una ensalada en la cabeza esta chica. Y no tiene, y la tienen en pastilla, la tienen con doctores, qué sé yo, y todo eso, pero no mi familia, y me duele porque no, cada vez que trato de evangelizarlos, qué sé yo, ya va a hablar el fanático, o dicen, ya esto, y oro mucho por ello, y cuando estoy con mi mamá, oro con ella, qué sé yo, y todo eso, pero concerniente a lo que no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien. Yo trato de hacer, o sea, siempre trato de explicarle las cosas, qué sé yo, y todo eso, y explicarlo por lo que yo aprendí en el discipulado, que no enseña mucho, pero sí, es muy difícil, de repente se pone muy difícil, qué sé yo, entonces yo dejo eso, qué sé yo, y lo dejo en la oración. Y cada vez que hay una instancia, aunque sea pequeña, que sé yo, trato de hablarle de, de Jesús, de eso. Mi hermana me decía, ¿y para qué haces discipulado? ¿Qué vaya a hacer con eso? Vaya a trabajar en eso. ¿Por qué haces discipulado? Me dice mi hermana. No, para aprender, para que la escritura se me revelen a mí, para que yo sepa, qué sé yo, y después yo les hable a otras personas de eso. Sí, sí, esa es la encomienda que nuestro Señor nos da a nosotros, y predicar, pero ¿y si no sabemos de qué estamos predicando, qué vamos a predicar, po? ¿Ah? Entonces, eso mi pastora Mari, y concerniente al, al 07, no ser vencido de lo malo, qué sé yo, y, y Así. vencer con el bien, el mal. Amén. Amén, hermano Daniel, y que Dios te bendiga y cada día el Señor te dé más fuerza, más entendimiento, más conocimiento de la palabra, porque has hecho bien mientras, no sé si han escuchado los tiempos oportunos que el Señor entrega
que esos son los tiempos kairos, ¿cierto? A veces hay gente que son reacias a las cosas del Señor y se escapan y huyen y dicen, no, ya no quiero nada con Jesús, con tu Jesús, no quiero nada. Pero hay gente que en vez de decir, ¿no es cierto?, en prudencia, estar en silencio, no sé, se pone a hacer contienda. Y no es la forma, no es la forma. Y tú has hecho bien, Daniel, porque la forma que nosotros tenemos que abarcar el Evangelio es con estos tiempos que el Señor entrega, porque si ellos son reacios, nunca van a decir, nadie le dijo nada. Nunca él no va a poder, ellos no van a poder justificarse delante del Señor, decirle, no, es que nadie me dijo nada. Mi sobrina, mi familiar, yo no sabía que alguien podía liberarlo y podía administrar su vida, sino que no hay excusa, porque Dios usa tu vida para hablarle la palabra de Dios. Pero no es para contienda. Acuérdense que la palabra de Dios es la exposición de la palabra, no imposición de la palabra, exposición. Exponemos la palabra del Señor. Y claramente ella abrió puertas, por eso está de esa manera, ¿cierto? Y ya si no, los medicamentos no les ha hecho efecto, nada, obviamente que hay un movimiento espiritual sobre su vida y que si en algún momento ellos disponen, toma lo que tienes que hacer, que es llevarlo a un líder de la iglesia y que ella sea ministrada para que pueda ser liberada. Y yo creo que el Señor te va a llevar a muchas cosas, hermano Daniel, y Dios te va a sorprender. Amén. Quiero, amén, amén. Dice, no, amén, amén, menguar, sí, amén. Seguimos. A veces es tan difícil, dice la hermana Natalia, sí, es difícil, pero no imposible, no imposible. Todo es posible para el Señor. A veces las personas más áridas, las personas más esquivas con el Evangelio, el Señor hace algo grande, así como Saulo, ¿cierto? Que Dios hizo grandes cosas con él, se apareció y Dios hizo una obra con él. Dios lo puede hacer con cualquier persona que está en tu oración. Por eso no lo sueltes, no suelten a su familia, no lo suelten. No suelten a su familia que tienen oración a un conocido, no lo suelten, porque la oración del justo puede mucho, acuérdense. Hay gente aquí desanimada, hay gente aquí, me muestra el Espíritu Santo, que ha luchado, que ha seguido adelante, pero el Espíritu de Dios dice que no lo sueltes, sigue avanzando, no lo sueltes, me muestra el Espíritu de Dios, sigue orando, sigue intercediendo, sigue avanzando, porque así como la oración, así como la obra, ¿cierto?, que hizo este hombre, este romano, ¿cierto?, que dice que lo que él hizo llegó a los cielos, esa acción va a llegar a los cielos. Hermana Natalia, prenda su micrófono. Hoy, pastora, lo que usted acaba de decir, de verdad, por eso abrí el micrófono, me llegó mucho, porque me ha costado mucho. De hecho, ayer llevé a mis hijos por primera vez a la iglesia, a los dos, y tuvimos que venirnos. No quisieron, no. Mi hijo mayor, no, vámonos, no quiero estar acá. Ha sido una lucha terrible para mí el poder acercarlos, porque, bueno, yo soy sola, no soy sola con ellos dos, tienen su papá, pero su papá no, nada. De hecho, hoy se cumple un año desde que yo estuve hospitalizada grave, el año pasado, y lo único que él me decía, pastora, era, ¿y a dónde está tu Dios? Mira cómo estáis. Y yo digo ahora, aquí estoy, po. Me salvó, me sanó. Y yo sé que lo va a hacer con mis hijos también. Yo sé que van a sentir su presencia en algún momento y los voy a tener ahí sirviendo en la casa junto conmigo. Amén, amén, Natalia, que Dios fortalezca tu vida en el nombre de Jesús. El Señor tiene grandes cosas, no solo para ti, porque el Espíritu de Dios me muestra a otros hermanos.
El Señor va a hacer la obra, no lo sueltes. Pero recuerda siempre que la palabra del Señor no es imposición, sino que es exposición. Nosotros exponemos la palabra de Dios, no es para contienda. Y el Señor va a guiar y el Señor, el Espíritu Santo va a llevar a tus hijos. Lo que pasa que cuando una persona no conoce al Señor, el espíritu que ellos tienen es fuerte, es fuerte. Entonces, el Espíritu Santo va a hacer la obra, Natalia, y cuando lo haga, me cuentas, porque yo sé que el Señor tiene grandes cosas para ti y tu familia. Y Dios no te ha abandonado ni te ha desamparado. Su mano fuerte te ha sostenido. No solo en eso, sino en muchas más cosas me muestra el Espíritu de Dios. Tú has visto la mano del Señor y el Espíritu de Dios va a cumplir porque Él no es hombre para mentir. Y el Espíritu Santo va a hacer grandes cosas para ti y para tu familia. Permanece en el Señor, porque esperar es permanecer, hermano. No es solo decir, yo espero y me voy. No, esperar es permanecer en Cristo. Y Él va a entregar la respuesta. Amén. Dios te bendiga, Natalia. Pastora, pastora, Sí, ¿aló? hermano Cristian. Gracias por la palabra. A mí igual que la hermana me llega mucho porque a mí igual, mi señora igual hemos tenido problemas muy graves en esa parte porque eh, ella a un tiempo no se ha querido congregar porque el tema ha estado afanada por el trabajo. Claro, si bien es cierto, hay que pagar cuentas y todo, pero yo la he convencido, la he tratado de llevar, pero no en el caso, no ha querido participar de la congregación y para mí ha sido un dolor muy grande en mi corazón porque yo, yo como puedo, siempre participo de la iglesia y no así como me sentí como fracasado en ese sentido porque no podía, el Señor no ha podido llevarla, no, a llegar a la iglesia. Entonces, una vez le dije, bueno, ¿quién estudió? Le dije yo, ¿estudió? ¿Quién estudió? ¿Estudió quién es el dinero, el afán? Y me dice ella que mi relación es directa con el Señor y yo no necesito congregarme, no necesito la coinonía. Entonces, eh, me pasa eso. Y ahora lo que usted dice, igual es muy cierto, me llega mucho. Así que le quería dar las gracias por esa parte. Amén. Que Dios te bendiga, Cristian. Cristian, no sueltes a tu esposa. Sigue adelante porque el Señor va a hacer la obra. El Espíritu Santo hace la obra, pero siempre recuerden que el Espíritu de Dios hace la obra. A veces nosotros queremos tomar, ¿no es cierto? Porque tendemos a hacer eso. Queremos tomar lo que a Dios le corresponde. Y por eso nos cansamos y por eso nos desanimamos, porque nosotros, por último, nosotros agarraríamos una cuerda y lo llevamos, ¿cierto? O cuando pasan algo y hacen cosas que no corresponden, Señor, manda fuego, pero no, ¿cierto? El Espíritu Santo lo hace bien y espera en Él porque Dios va a hacer, pero ora para que el Señor tome el control y sé que lo estás haciendo y que Él la convenza a toda verdad, porque dice el Espíritu la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos convence a toda verdad. Al más reacio, Dios lo hace volver y Dios va a hacer volver a tu esposa y alinearla a lo que Dios quiere para ustedes, para ustedes. Amén. Amén. Porque Amén. me muestra el Espíritu Santo y carabase y quiere. O carabase y me muestra el Espíritu de Dios que hay un ministerio. Y Amén. se ha detenido, me muestra el Espíritu Santo, Cristian, pero el Señor va a ordenar y la va a alinear a sus propósitos, porque el Señor está ahí en medio, me muestra el Espíritu de Dios, Cristian, y carabase y quiere ver ten paciencia, me muestra el Espíritu de Dios, pues te veo y carabase como desesperado en momentos y lágrimas, me muestra el Espíritu de Dios en momentos de la intimidad, pero sé paciente en mí y carabase, no más contienda ni palabras, dice el Espíritu de Dios, sino espera, porque yo voy a hacer la obra y carabase y verás, yo la voy a sanar porque hubo una situación, me muestra el Espíritu de Dios y por eso ella lo tiene guardado,
pero vos querés, esto va a pasar, y yo empiezo a mover Sí, rápido, el Espíritu de Dios, empiezo a mover rápido, porque esto es parte de mi avivamiento, dice el Espíritu de Dios. Muchos que se han alejado, muchos que se han retenido, vuelven a mí, y ella es parte de la promesa. Verás mi gloria, dice el Espíritu de Dios. Yo te muestro mi gloria, dice el Espíritu de Dios. Y carabasei, erebequere, eberesei. No solo para ella, sino para tu familia, me muestra el Espíritu Santo. Sé fuerte y valiente, y yo te levanto en el nombre, en mi nombre, dice el Espíritu de Dios. Y carabasei, erebeque. Esto es lo que ha dicho el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Dios te bendiga, Cristian. amén. Amén, Amén. gracias. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Seguimos, ¿cierto? Eugenia dice, hay que orar mucho por nuestra familia porque la palabra dice que yo y mi casa serviremos seremos salvos. Hay que ponernos en las manos del Señor y que Él nos atraerá porque es promesa del Señor. Debemos reposar en su tiempo y los traerá. Amén, amén, amén. Totalmente es así, Eugenia. Dios te bendiga. Así es, tenemos que reposar en el Señor, aprender a reposar. ¿Se acuerdan del Salmo como el siervo que brama por las corrientes de las aguas? Ese siervo brame, pero en el original, bramir quiere decir descanso, quiere decir reposo. O sea, Él reposa y nosotros tenemos que aprender a reposar en el Señor. Lo tenemos que hacer. Amén. Hermano, no me acuerdo, quedamos en el 8, ya, y nuestro servicio debe estar centrado en el Señor. Por eso todo lo que todo lo que hagamos, hacerlo para Él. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. ¡Wow! A veces no, nos comprometemos, debemos o somos faltos de compromiso. Amén, que Dios nos ayude. Pues la palabra de Dios dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. El sí y el no del Señor es perfecto. Número 10, sí pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Y luego no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Esto es un tema también, hermano, es muy profundo, pero no solo en el matrimonio, sino también en el contexto de relación interpersonal, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, yugo desigual, a veces hacemos mal complemento, hacemos proyectos con gente que el Señor nunca nos mostró. Por eso todo, pídale dirección al Espíritu Santo. Antes de al ser alianza con alguien que no va a su ritmo. Amén. Luego dice, el que se gloríese en el Señor. Amén. Si hay algo lindo en nosotros, que toda la honra sea para Él. Amén. Que todo siempre sea para Él. Número 13, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevad. ¿Se acuerdan que hablábamos de la empatía? Un siervo tiene empatía. Por eso el Señor dice, ¿qué dice? Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. A veces nos olvidamos de eso y se nos olvida. Porque si no, yo estoy bien, no importa el otro y no tenemos que ver el prójimo. Mi dolor es el dolor del hermano, de la hermana. 14, cada uno someta a prueba su propia obra. 15, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonados los unos a otros. ¿Ve? Lo dice, si quieres, ve y pide perdón, ¿no es cierto? Si quieres, piénsalo y perdona al otro. No dice eso, no dice perdonados los unos a otros. Incluso la palabra dice, buscad la paz con todos, no con algunos, porque es fácil llevarnos con el que tenemos mejor relación, ¿cierto? Pero a veces Dios nos va a llevar a relacionarnos con otras personas. A veces somos muy de grupos y cuando llega alguien nuevo,
somos como que excluimos, no tenemos que ser así. En nosotros no tiene que haber eso, sino que nosotros tenemos que fluir en la unidad de Cristo. Número 16, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Amén. Las reprendemos, ahí como el hermano Daniel que decía, había esto, yo estoy seguro que él lo reprende en el nombre de Jesús, las obras de las tinieblas. Participamos, sí, pero lo justo, ¿cierto? La palabra dice que Jesús, ¿cierto? Fue el servidor número 1, pero Jesús se sentó con prostitutas, se sentó, ¿cierto? Él estuvo, pero no hizo lo mismo que ellos. Amén. Entonces, ser siervo es en todo lugar. 17, hacer todo sin murmuración y contienda. Guardar nuestra lengua, hermano, sujetar nuestra lengua, sacar toda murmuración, contienda, y si hay una cultura, te enseñaron así, o en tu iglesia anterior, se juntaban las hermanas para comentar, los hermanos para comentar algo que hizo el pastor, la pastora, los hijos de los pastores, no lo sé, los hermanos de nosotros ya tienen que ser desarraigados. Si lo tienes y está ahí y lo pintas de otra forma diciendo, es un comentario, hermano, la murmuración, la contienda tiene que ser desechado para que tú seas un siervo como el Señor quiere que tú seas y yo sea. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortados unos a otros en toda sabiduría. Amén. Pero para tener sabiduría tenemos que tener temor al Señor. 19, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo lo que hacemos. No son los privilegios, sino en nuestra relación de familia, en todo aspecto, todo hacerlo para el Señor. Tener amor, fluir amor en Él. Cuesta, pero si tú lo reconoces, el Señor va a trabajar en ti. Examinado todo y retener lo bueno. Tenemos que examinarnos para ser el siervo que Él quiere. 21, sé ejemplo de los creyentes. 22, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persistente en ello. Consérvate puro, dice acá. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 25, conservaos en el amor de Dios. En conclusión, no debemos olvidar de quien sirve al Señor tiene promesa. Hay promesas para ti y para mí. Uno de los mayores ejemplos, el mejor servidor fue Cristo. Él se hizo humilde, se hizo pobre por causa de nosotros, ¿cierto? Se hizo humano por causa de nosotros. Y Él mostró la mejor ser servidor. Y nosotros tenemos que asimilarlo como Él, ser como Él. Por eso yo digo siempre caminar como Él, oír como Él, hablar como Él, ver como Él, porque Él es perfecto. Perdón, ¿cuáles son los últimos 2 versos? Amén. Ahí están, ¿no es cierto? Tito 2, capítulo 2, versículo 1, y Judas, capítulo 1, versículo 21. Ahí me avisa si lo vio, hermana. Por mientras alguien, ¿no? Hermanos. Acá la hermana Camila comparte una palabra y un testimonio. Perdón que le hable tan angoso que estoy resfriada. Hermanos, para Dios nada es imposible. Mi abuela oró por muchos años y no dejó de hacerlo nunca por mis tíos. Y fueron creyendo al pasar los años. Por su último hijo pasaron más de 30 años y ahora todos están sirviendo a Dios. Y le aman incondicionalmente y son un gran ejemplo a mi vida. El tiempo de Dios es perfecto. A veces nos desesperamos, pero Dios conoce cada corazón. Amén, Camila. Así es, hermana Camila. Totalmente real. Para Dios nada es imposible. Amén. Y bueno, concluimos, ¿cierto? Con lo que yo les decía. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. ¿Por qué? Porque enseñamos. Ser servidores es también enseñar al otro con mi ejemplo, con mi carácter. Y no solo serás tú edificado, sino tus hijos. Amén.
grande será el bienestar de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Amén. Todo el que te rodea, cree en la palabra porque Dios tiene grandes cosas para ti. Amén. Esto ha sido lo que la segunda parte, ¿cierto? De siervos que sirven. Si me dice que me apuré, vuelvo a poner el power. ¿Alguien quedó pendiente con el power? Porque veo a Alejandra ahí escribiendo como que yo saqué muy rápido. Lo voy a colocar de nuevo, si no tengo problema. A ver, vamos a ver. Mm, ahí está. Capaz que yo me adelanté mucho. Ahí me dicen en qué parte quedó. Pastora amada, buenas noches, Señor la bendiga, la guarde, gracias por la clase. Es que usted del 10 en adelante corrió, entonces ahí me quedé Ay, y perdón. tomé el hilo en el 17, pero desde el 10 en adelante. Gracias, pastora. Cortito. Ah, perdón, hermano. No, tranquila, amada. Y eso, hermano, es tan hermoso servir al Señor, pero tenemos que disponer nuestra vida a Él. Él fue uno de los mayores servidores, ¿cierto? Cuando Él lavó los pies a los discípulos, cuando tantas cosas que podemos hablar, hermano, y como Él mostró ejemplo, vivificado realmente. Por eso es que no es solo palabra, hermano, no es solo decir yo predico y listo, qué bonito, no, sino ser hacedores. El Señor no solo habló, no solo predicó, sino que Él hizo lo que Él predicaba. No es como en el dicho, como gatica, ¿no es cierto? Predica pero no practica. No, nosotros no puede haber eso en nosotros, sino que tiene que fluir lo que es del Señor, que Él predicó y que Él practicó. Amén. Claro, la hermana me dice acá que, ya, que el PowerPoint lo pueden compartir en el WhatsApp. Me está preguntando, sí, los hermanos paidagogos, me imagino que deben estar los hermanos paidagogos, ahí lo pueden compartir el PowerPoint. Amén. Y si no lo tienen, yo lo puedo compartir en los grupos y los pedagogos lo comparten. Así lo voy a hacer. Amén. Porque no sé si hay algún pedagogo aquí. Bien, pastora. Ya. Entonces yo lo voy a compartir y ahí ustedes lo copian después. ¿Ya, mi hermano? Así que se los voy a compartir. Así que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Amén. Oremos, hermano, porque hay mucha gente con necesidad. Amén. Pastora Maripaz, habla Carmen. Sí, Envíemelo a mí, yo se lo envío a los pedagogos para que lo ingresen se lo envíen a cada grupo. ya, hermana Carmencita, yo se lo envío a usted. Bendiciones. Amén, Padre Señor. Oramos, Padre Señor, seas tú bendiciendo, Espíritu Santo, a cada hermano y a cada hermana, Señor, que dispone su vida para escuchar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, seas tú ministrando sus corazones, dale fuerza a cada uno de ellos. Tu palabra dice que el Señor, tú nos renuevas, Señor, nos da fuerza como las águilas, Señor, nos da fortaleza, Padre Santo. En el nombre de Jesús, renueva la fuerza a cada uno de tus hijos y podamos ser siervos que sirvan, siervos que edifican, siervos que, Señor, no solo están en un privilegio, sino también edifican en su casa, en su intimidad, en el entorno social que mueven, Padre. A veces no habrá momentos donde van a abrir su boca, pero, Señor, la forma como son, su carácter, su semblante, allí, Espíritu Santo, Señor, tú te vas a glorificar en ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Empieza a gobernar tu presencia, Espíritu de Dios, y dale renuevo en el nombre de Jesucristo. Todo, Señor, ave de los cielos que ha querido, Señor, robar la semilla, Padre, de tu palabra, para que ellos puedan ver los frutos, para que ellos puedan ver la cosecha, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo león rugiente, Padre, empieza a darle a los hermanos, a las hermanas, a darnos un espíritu sobrio para estar alerta cuando el devorador quiera dañarnos, cuando el devorador
quiera robar lo que tú nos has entregado, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, empieza a florecer el carácter tuyo, Señor. Yo sé que tú vas a obrar, yo sé que estás obrando, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Señor, que hoy no salgan como ellos llegaron, sino que salgan llenos de ti. Y que esta palabra, Señor, haya sido rema para ellos de edificación, Espíritu de Dios. Y aún cosas, si no lo entendieron, Espíritu Santo, tú revélale tu verdad en todo momento y en todo tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Que Dios les bendiga, que Dios sea fortaleciendo su vida y nos vemos. Besitos para todos, bendiciones. Recupérese. Gracias, pastora. Cuídese. Bendiciones. Bendiciones.